Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar el shiur de la perashá de la semana. Hoy es miércoles y tenemos dos perashot esta semana, que son las últimas dos del libro de Bamidbar. Podemos decir que se le da un cierre a toda la Torá, de alguna manera. ¿Por qué? Porque los 5 libros de la Torá empiezan desde Bereshit, el primero de los 5 libros, y el último de los 5 libros es llamado Mishneh Torah, el libro de Devarim, Deuteronomio, que es de alguna manera un repaso de toda la Torah, o sea, es el discurso final de Moshe Rabbeinu, como dice, Ele a Devarim, estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel, en palabras como para preparar al pueblo para lo que se venía, y era un poco también el discurso de despedida de Moshe, que no fue en un solo día, pero en pocos días ocupó el último de los 5 libros de la Torá, y por eso tiene hasta, se diría, otro texto, otra gramática en el último, que es más como un relato de lo que Moshe está repasando, todo lo que vivieron. Podríamos decir entonces que con Matot Masei, que son las dos perashot de esta semana, se cierra el libro de todo lo que es toda la Torá. Y no es casualidad, obviamente, que se lee Matot Masei en esta fecha, en estos momentos que son parte de lo que se llaman los días de la estrechez o las 3 semanas, que van desde el ayuno que dijimos el 17 de Tamuz, que conmemora el día de que se derribaron las murallas del templo de Jerusalén, hasta el día del 9 de Av, que es una de las fechas más tristes del pueblo judío, en el cual se destruyó primero el primer templo y 490 años después el segundo templo, y posteriormente hubieron otras tragedias como la expulsión de los judíos de España por la Inquisición en 1492, que fue también el día 9 de Av, y bueno, lo de la AMIA fue el día 10 de Av, que también es una fecha triste, la voladura de la Asociación Mutual Israelita AMIA, y otros eventos trágicos que siempre caían en esta fecha de estos días. Son como días especiales, de hecho son días de semiduelo, en el cual uno tiene que disminuir un poco las costumbres de hacer fiestas y hacer eventos, no estrenar ropa, no tomar, bueno, tomar vino, y eso es la última semana nada más, no tomar vino y no comer carne, los últimos 9 días, según la costumbre sefaradí, según la costumbre de Ashkenazí, pero para todas las opiniones son días de mayor constricción, de mayor bajar, o sea, es bueno tampoco no hacer litigios legales en esta fecha, como que no es una zona de mucha fortuna, vamos a decir, a diferencia de los días festivos de Purim, por ejemplo, que son días sí propensos y propicios. Pero tenemos que tener en cuenta también que no hay que caer en el bajón, porque nuestra idea es poder revertir justamente estos momentos, y eso vamos a ver un poquito ahora cómo esto lo podemos ver señalizado en la perashá de la semana. Una de las peores sensaciones que puede tener una persona en la vida es la sensación de estar atrapado. Justamente ahora estamos en cuarentena, día, no sé si llegamos ya al 120, estamos cerca, casi 5 meses desde marzo, y uno se siente muchas veces atrapado en un trabajo, por ejemplo, que no tiene salida, atrapado en una relación tóxica, atrapado en los propios hábitos negativos, en la propia lucha interna. Muchas veces uno también se siente atrapado con sus propios problemas, que uno dice, no los puedo superar o no puedo mejorar, o siempre vuelvo a tropezar. El ser humano es el mismo, la única persona, el único que tropieza varias veces con la misma piedra, inclusive con una dificultad monumental.
si hay una sensación de progreso, si hay una sensación de avance, el dolor no es tan intenso. O sea, cuando uno, por ejemplo, está en el gimnasio haciendo ejercicios, uno puede sufrir, pero sabe que está avanzando hacia algún lugar. O cuando uno está en un viaje o en un momento, cuando ve la luz, como se dice, al fondo del túnel, le da energía, le da esperanza para seguir adelante. Pero cuando una persona se siente atrapado, sin claridad cómo proceder, o sin ninguna esperanza que las cosas van a cambiar, el dolor es infinitamente peor. Estas 3 semanas, que van entre los 17 de Tammuz y los 9 días, son llamados Bein HaMetzarim, entre estrecheces. O sea, también Meitzar en hebreo sería como decir una vara, una barra, una pared, una cerca. Entonces, durante este periodo, uno entra minimizando las expresiones de alegría, todo esto tiene que ver con la apertura, con la sociabilización. El otro día leí un chiste que dice, este año es fácil cumplir las 3 semanas, casamientos no hay por la cuarentena, comer carne y vino solamente el Shabbat, que lo estamos haciendo igual, no se estrena ropa porque no se puede salir a comprar ropa, escuchar música, no pueden haber eventos musicales, o sea, se está dando esta sensación naturalmente de estar encerrado en la casa. Y durante este periodo de constricción y minimizando la expresión de alegría, que la alegría es una expresión de salir, y por eso cuando uno está alegre baila y es expresivo, y teniendo diferentes costumbres de lo que sería un semiduelo, y como el nombre lo implica claramente, estas 3 semanas son duras y refleja en la espiritualidad y físicamente los eventos que sucedieron, la destrucción del primer templo y el segundo templo. Pero a pesar de estas energías que tienen que ver con destrucción, estas 3 semanas en un nivel más profundo, tiene una influencia positiva y justamente en Estados Unidos, o por lo menos en el hemisferio norte, esta fecha siempre tiene que ver con los días de verano, cuando el sol está en su máximo esplendor. En la tierra de Israel también ahora es pleno verano, es una de las épocas con más calor. Acá bajo el Ecuador estamos en invierno. Pero cuando esto sucede, cuando el sol está en la máxima expresión, la Kabbalah dice que cada detalle del mundo es una reflexión, un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Y cada objeto y cada manifestación que corresponde a esa fuerza espiritual y a las interacciones entre el individuo con sus fuerzas espirituales, y el sol en general representa la revelación de Hashem, la revelación de Dios, como decimos que el sol, Shemesh Abaye, el sol es Abaye, el tetragramatón, el nombre de Dios, Elohim, y vendría a ser el nombre Elohim, que es el nombre que tiene que ver con la naturaleza, con la constricción, con el ocultamiento, es el nombre Elohim, que es en el valor numérico la naturaleza. Entonces, el nombre de Abaye, el nombre tiene que ver con el nombre de la misericordia, el nombre de la compasión, de la revelación. Entonces, eso que el sol esté más fuerte en estos días, tiene que ver con que Dios en realidad está mostrando de alguna manera, brillando y iluminando más que antes. Ahora, ¿cómo podemos verlo esto si estamos justamente en épocas de dificultad? Cada ser humano tiene de alguna manera es parte del microcosmos, o sea, es como cada ser humano es un mundo entero, un universo, y cada uno de nosotros, en nuestro viaje a través del mundo, pasamos nuestros propios periodos de Bein HaMetzarim, de destrucción personal, o que nuestro mundo se ve con mucha incertidumbre, o cuando los espacios sagrados se ven avasallados y nos sentimos atrapados en esta destrucción. Pero es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad, de mayor dificultad, que la luz de la divinidad, digamos, penetra y brilla más fuerte en nuestras almas. El infinito se revela más, porque la destrucción tiene un propósito divino. O sea, a veces uno tiene
momentos de muchísima dificultad, pero uno puede emerger de la dificultad, de la oscuridad, de la destrucción, redimido, revelado, más fuerte, más armado, revisar las cuestiones esenciales de uno y levantarse. Y entonces cuando uno a veces es puesto en desafío, cuando uno es puesto a prueba, uno realmente puede y tiene la fuerza de resolver aquellas cuestiones que están subyacentes bajo la superficie y que a veces una persona cuando tiene un problema y que no lo quiere enfrentar, lo empuja, lo empuja, lo empuja, pero cuando lo tiene que enfrentar cuando llega al límite, cuando llega el momento extremo que lo enfrenta, es ahí donde puede realmente limpiar y salir adelante y sobreponerse. Y a veces esos momentos llegan justamente a partir o gracias a un momento límite, a un momento extremo. Ahora, esto es que justamente en la oscuridad está escondido el nivel de luz más profundo, o sea, la luz que viene de la oscuridad. Y eso tiene que ver también con esto que en la perashá de la semana se trae, particularmente cuando hace el relato, la segunda perashá, habla de los viajes, todos los viajes que tuvieron el pueblo judío en el desierto durante 40 años. Es interesante rescatar que trae todos los nombres de todos los años, de todas las paradas que tuvieron, y hay dos razones que explica Rashi por qué hay que contar cada lugar, cada parada. La primera pregunta que tenemos es por qué llamamos a las paradas viajes. Porque en realidad, cuando yo te digo, mirá, ¿a dónde fuiste a pasear de vacaciones? Bueno, hicimos un recorrido en auto por todo el norte argentino. Entonces, paramos en Catamarca, estuvimos 2 días, paramos en Salta, paramos en La Rioja, paramos en otro lugar. Son paradas que uno hace. ¿Por qué lo llamamos a eso viajes? De hecho, es interesante que los el primer año hasta que llegaron al monte Sinai y todo el proceso de salir de Egipto fueron casi, creo que 14 paradas, y después las últimas paradas también eran como 9 paradas, y de las 42 paradas, en 38 años solamente hubieron 20. Y de esas 20 paradas, 18 años estuvieron en un solo lugar, que era la ciudad de Kadesh, o en el asentamiento de Kadesh. Entonces uno se pregunta, ¿no era tan terrible? Hay pueblos nómades que hasta hoy en día viven en el desierto. Esos pueblos todos los días arman la carpa y la desarman y se mueven de un lugar al otro. Acá tuvieron una cierta comunidad, a veces había días que estaban o una noche o un día en un lugar y eso ya se llamaba una parada. Pero ¿por qué a las paradas las llamamos viaje? La primera pregunta. Entonces, Rashi nos comenta 2 explicaciones. ¿Por qué la Torá nos tiene que contar todos los viajes de la persona? La primera explicación que él trae es para que uno sea consciente de esto, de que Hashem no los llevó por el desierto deambulando cuando uno se imagina que no tenían agua y estaban todo el día caminando sin parar. No, habían asentamientos, que estaban 18 años en el mismo lugar y en 40 años solamente se movieron 20 veces. Conozco gente que se mudó más seguido hoy en día en Buenos Aires, alquila departamento y se muda y a los 2 años está en otro lado. O sea, no era, además que cada lugar que ellos iban viajando para llegar era parte de lo que se llamaban las paradas. Y la segunda explicación es también porque como ya estaban al final del viaje, similar a la historia de cuando un padre tenía que llevar a su hijo enfermo a un lugar y un viaje muy lejano en la época de antes, cuando se viajaba a pie o a caballo, y a veces tardaba varios meses. Y cuando volvían, ya el hijo curado le dice, mirá, te voy a mostrar, acá en este lugar paramos y te hice tal cosa, y en este otro lugar estuvimos también, ¿te acordás de aquella? Uno construye a través del viaje memorias. Entonces, para recordar de manera como nostálgica o agradable, o como en un buen sentido, decir, mira, acá en este lugar pasamos tal cosa, en este otro lugar, y por eso contaba, la Torá nos hace el detalle de todas las paradas. Y el tercer punto es que las paradas son parte del viaje.
la vida es un solo viaje largo. Y por eso, incluso a veces las paradas eran retroceder. A veces hay paradas que pasaron cosas que no eran positivas. Cuenta Kibrot Atavá, los lugares donde el pueblo judío desafió a Hashem, un lugar donde hubo una epidemia, un lugar donde hubo una rebelión, un lugar donde hubo un grupo que querían volver los pasos para atrás a volver a Egipto, o sea, un retroceso. ¿Vieron como esos juegos de mesa que uno tiene que tirar los dados, el ludo o otros, que uno va y dice avanza 3 casilleros, y después tira y caíste en el pozo, tenés que volver atrás 4 casilleros. Así también, a veces los viajes del pueblo judío no eran todos hacia adelante, algunos tenían que ir para atrás. Pero este es el mismo reflejo que dijimos que los viajes de la Torá o el suceso del mundo se reflejan en la persona. Cuando uno hace un balance de su vida y ve todos los momentos pasados en retrospectiva, entiende que todo era parte del mismo, era todo parte de un plan maestro. Incluso los momentos de dificultad, incluso los momentos de sentirse atrapado, sentirse encasillado, eran momentos cuando uno lo pone contra la espada y la pared, que eso es Beina Metzarim, entre estrechez, es para sacarle el jugo, es para que uno saque el amor propio, para que uno saque la energía que tiene adentro. Entonces, son contados como avances, son contados no como retrocesos, sino como parte del gran viaje de la vida. Y más aún, vamos a ir incluso con una enseñanza que el Baal Shem Tov enseña, que los viajes que están relatados en la Torá se replican en cada ser humano. La persona a lo largo de su vida, así como la Torá es el plan maestro de la creación, o sea, como es el plano, así como el arquitecto tiene un plano que construye el mundo, también es el plano de la vida. Por eso uno mira la Torá como un espejo y se refleja y toma enseñanzas que le den diarias, cotidianas, y que uno tiene que aprender siempre algo de la Torá, algo actual. Entonces estamos viendo cómo la Torá nos dice, la persona en la vida es un viaje. Y va a tener momentos de subir, y hay momentos de bajar, y hay momentos de... Uno va a pasar por todos los estados. Entonces nos dice, tranquilo, que todos los viajes, incluso en retrospectiva, los momentos difíciles, uno cuando los supera, los mira como un mal recuerdo nada más, y quedan ahí en el pasado como un aprendizaje muy importante. Como un aprendizaje, pero uno continúa adelante y sabe que fueron parte del fortalecimiento de uno mismo. Entonces, este es el mensaje que nos está dando el Baal Shem Tov, y es interesante que también hay una mención especial, que en la Torá no hay ningún aniversario de fallecimiento de ninguna de las personas nombradas en todo el Tanaj. Hay una sola persona que se diga el aniversario de su fallecimiento, el Yortzeit. Sí nos dice cuántos años vivió, sí nos dice aproximadamente cuántos hijos tuvo, etcétera, pero no nos dice o cuántos años vivió, o dónde vivió cada año, pero el día del aniversario no lo dice. Y eso no lo vemos ni con Adán, el primer hombre, ni con sus descendientes, las 10 generaciones de Adán hasta Noah, ni con Noah, ni con Abraham Avinu, ni con Isaac, ni con... Todo nos cuenta parte de su vida, nos dice cuántos años vivieron, pero no nos dice cuándo fallecieron. La hermana de Moshe, Miriam, nos dice que falleció a los 127 años, y nos dice que falleció en el mes de Nisan, o puede ser los hijos de Aarón que fallecieron en la inauguración del templo por haber acercado un fuego, pero no nos dice que ese día fallecieron, sino que parte del relato de lo que pasó ese día es que murieron los hijos de Aarón. Ni siquiera sobre Moshe Rabbeinu la Torá hace mención de cuándo él falleció. Los sabios, después del Midrash y del Talmud, analizan y hacen la exégesis y hacen la investigación a partir de insinuaciones o de cálculos y de enseñanzas, qué día nacieron Moshe Rabbeinu, el 7 de Adar, y así sucesivamente. Con una sola excepción,
Aarón, y de hecho no lo cuenta tampoco en la Perashá Jucat, que ya pasamos hace varias semanas, cuando cuenta el fallecimiento de Aarón y que lo lloró toda la nación, toda la casa de Israel lloró la muerte de Aarón, y por eso se quedaron desguarnecidos de estar cubiertos por las nubes que los protegían, que eran en mérito de Aarón. Aarón, el hermano de Moshe, el Cohen, el sumo sacerdote. Pero ahora cuando hace un recuento de todos los viajes, dice, y fue en el 5.º mes, en el primer día del mes, que murió Aarón. O sea, la Torá, el único yortzeit, la única fecha que nos trae al recuerdo es el fallecimiento de Aarón. Y esto es Rosh Hodesh, el primer día del mes quinto, que si contamos 5 meses a partir del mes de Nisan, que es el primero de los meses para la Torá, Nisan 1, Iyar 2, Sivan 3, Tamuz 4, el mes de Av, que va a empezar, si Dios quiere, la semana que viene, este Shabbat, bendecimos el mes de Av, Shabbat de Barjim, que damos la bendición para el inicio del mes de Av, se bendice el mes de Av, y el Rosh Hodesh, el primer día del mes de Av, es el día del nacimiento de Aarón. Y hay varias explicaciones por qué la Torá lo nombra. Primero, por qué lo nombra él, y por qué es el único que es nombrado en toda la Torá, y cómo tiene que ver también. Otra pregunta es por qué lo trae ahora, cuando hace un recuento de las paradas, y no lo trae in situ cuando cuenta que él falleció. Para entender eso tenemos que entender un poco quién era Aarón. Aarón, nosotros decimos Aarón a Cohen, dice la Mishnah en Pirkei Avot, de los alumnos, Hillel dice, el sabio Hillel dice, Evel mitalvidab shel Aarón, sé de los alumnos de Aarón, Oev Shalom, Berrodev Shalom, ama la paz y persigue la paz, Oev et Abriot, ama las criaturas, Umekarban la Torah, y las acerca a la Torah. O sea, Aarón era una persona que hacía la paz entre las personas. Se cuenta que él iba a lo de una pareja, a lo de la mujer, y le empezaba a decir, tu esposo te extraña, te quiere, no para de hablar de vos, está loco por vos, no se separen, te extraña. Y después iba al marido y le decía, tu esposa está loca por vos y no te quiere pedir perdón. Y hacía las paces, y también cuando había un litigio, una pelea entre dos personas, Aarón era el pacifista, el pacificador. Hay personas que trabajan en pacificador, que tratan de unir a personas que están desconectadas. Esa era la función de Aarón, y por eso ni siquiera Moshe, cuando murió Moshe, dice, lo lloró todos los hijos de Israel. Explican los comentaristas que los hombres lo lloraron 30 días. Cuando murió Aarón, la Torá dice, Kol Beit Israel, toda la casa de Israel, hombres, mujeres, niños. Era la figura más querida por todos, porque él traía paz entre las personas, y por eso el Cohen es el que da la bendición, la verajá, es el que da la Birkat Kohanim, la bendición del Cohen, y por eso dice que si hay un Cohen que está peleado con alguien de la comunidad, no puede dar la bendición. Porque la bendición que dice el Cohen, cuando dice la verajá, dice, Amebarej etamo Israel beaba, el que bendice al pueblo de Israel con amor. O sea que es un requisito inapelable para un Cohen expresar amor y paz y armonía. Entonces, algunos comentaristas dicen, por cuanto que Aarón fue el que traía amor hacia todos, y en estos días, a partir del 1 de Av, comienzan días de duelo, así como fue en la primera vez que todos hicieron duelo por él, así también ahora, el 1 de Av, falleció Aarón para que todos hagan duelo por él, y la Torá nos llama la atención con esto, para decir que cuando uno hace duelo, que tenga en mente también el duelo de Aarón a Cohen. Pero yendo más profundo, y yendo al concepto que dijimos al principio, que los días de estrechez en fundamento no son para estrechar a la persona, sino para sacar lo mejor de sí mismo, para sacar el jugo. Así cuando
hay personas que te exigen, hay momentos que te exigen, hay pruebas. Las pruebas son las que te forjan, las que te hacen duro, las que te, así como un material, hay que malearlo, un metal, hay que malearlo llevándolo a los extremos de lo que soporta el calor y golpearlo. No sé si vieron cuando se hace una espada, cuando se hace, se lo golpea, se lo lleva al fuego, se lo pone en agua fría, así se forja un metal. Así también la persona, una persona que tiene una vida chata, fofa, sin experiencia, sin dificultades, sin desafíos, no aprende, no madura los aprendizajes de la vida, lo que nosotros, los viajes que miramos para atrás en la vida y decimos, este fue mi viaje, en este lugar tuve tal desafío y lo superamos, y me acuerdo cuando pasó tal y tal situación, y quedan anécdotas de cómo superamos tal momento y cómo superamos tal otro momento. Y por eso no hay que desesperar tampoco ahora que estamos en esta situación. Va a pasar un tiempo que esto va a quedar como un recuerdo. ¿Te acordás la cuarentena? Me acuerdo, estuvimos en casa, va a quedar como una anécdota, no hay que caer en la desesperación. Hoy en día estamos acá, pero sabemos que hay que sacarle el jugo, estamos poniendo a prueba nuestra resistencia, pero es parte del viaje y es parte de seguir adelante. Y por eso también hay una frase que el Rebbe solía decir siempre, basado en las enseñanzas de la Torá, que es siempre Hashem Magdim Refuá la Maká, anticipa la cura a la enfermedad. O sea, no es que primero viene la enfermedad y empezamos a buscar la cura. Hashem siempre te manda la cura antes de la enfermedad. Hay que saber encontrarla cuándo te la mandó y dónde está, pero Él no te manda una prueba que vos no la puedas superar. Siempre que te manda una prueba, vos ya tenés previamente preparado la cura antes de empezar. Entonces, basándonos en este concepto, en esta premisa, Rosh Hodesh Av, el primero del mes de Av, que era el nacimiento de Aarón, es la cura para la enfermedad. Cuando uno hace un repaso histórico, ¿cuál fue la principal causa de la destrucción del segundo templo? ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Se pregunta el Talmud. Por causa del odio sin sentido, por causa de la pelea entre hermanos. Había política, había pelea, uno opinaba así, el otro opinaba así, y había una guerra civil, y en vez de protegerse o de ponerse de acuerdo, quemaban había hambruna y quemaban los depósitos de grano y los depósitos de aceite y los depósitos de leña. O sea, se dice que Jerusalén podía sobrevivir, si se ponían de acuerdo iba a sobrevivir, pero había un grupo de fanáticos que decían hay que ir a la guerra contra los romanos y entonces no nos pongamos de acuerdo y le quemaba a uno y había un ataque hacia el otro y había una situación de mucha violencia entre hermanos y eso fue la causa de la caída. Y así como la causa de la caída fue el odio sin sentido, el odio mutuo de hermanos, ¿cuál es la cura? El amor entre hermanos, el amor fraternal, el abat hinam, el amor gratuito. Gratuito no es una cuestión de precio, sino incondicional. El amor a incluso una persona que no conozco, incluso una persona que a veces en esa práctica uno dice, bueno, a una persona que no conozco la quiero porque no la conozco, pero a los que conozco, le conozco sus deficiencias también y me cuesta más. Pero bueno, esto se aplica obviamente que mucho más a los que conozco, no solamente a los que no conozco, sino que más a los que conozco, de practicarlo y de llevarlo a cabo, como enseñó Aarón, y como quedó demostrado que por eso, a pesar de que no estamos en la perashá de que cuenta la muerte de Aarón, la vuelve a repetir y nos dice el primero del mes de Abi. Miren, no es casual, la Torá se escribió hace 3.332 años, y la destrucción del templo fue hace 2000 años, pero 1300 años atrás la Torá elige poner la fecha del fallecimiento de Aarón justo en la semana que cae la fecha del fallecimiento de Aarón, que es el primero de Av. Siempre esta perashá se lee antes de Rosh Hodesh Av, antes del inicio del mes de Av, más 6. La perashá que leemos esta semana siempre se lee antes
del Shabbat que se bendice el mes de Av. Para recordarnos que sigamos los caminos de Aarón, que es la cura para la enfermedad, que es la cura para la estrechez, que es la cura para salir del problema, del galut, del exilio en el cual estamos. Entonces ya se anticipó, te dieron la cura, te dieron la pastilla para curarte antes de que te enfermes. La vacuna, ya la encontró, Hashem te da la vacuna primero y después te trae la enfermedad. Así que un detalle, un paréntesis entre eso de que Hashem da la cura antes de la enfermedad. Hay algo interesante también en la perashá de esta semana, Matot, que es fabuloso. Una de las cosas que cuenta la perashá es que hubo una guerra contra el pueblo de Midian, que era el pueblo que los había atacado y los había perseguido, y ahora había llegado el momento de hacer la guerra contra ellos, que había sido el enemigo, y lo lograron vencer. Cuando lograron vencerlo, hicieron un botín de guerra muy importante, y la Torá va en todo el detalle, dice. El botín de guerra eran 300 tantos camellos, y tantos vacas, y tantas piezas de oro, y tantos animales, y todo el detalle, pero estamos hablando de cientos de miles de animales. Cientos de miles de animales. Y después, ¿cómo era la repartija de ese botín? Tenían que repartirlo de una manera muy particular. Aquellos que fueron a la guerra, a ver si trae acá el botín de lo que era el botín de guerra de Midian, dice así, no sé si dice acá el número, pero era muy particular. Bueyes 36.000, asnos 30.500, de personas 16.000. ¿Y cómo había que hacer? La mitad de la congregación fue ovejas 337.500. Y se dividió de una manera que tenían que dividir mitad entre los que fueron a la guerra y mitad entre los que quedaron en la retaguardia a cuidar el campamento. Ahora, tenían que dividirlo, además de lo que tenían que llevarse los guerreros, tenían que dar como un impuesto también a Moshe, al templo. Y ese impuesto se calculaba 1 en 50 o 1 en 500. Ahora, para poder hacer 1 en 500, tenían que ser números múltiplos de 500. Ahora, ¿cómo hacían para que sea múltiplo de 500? ¿Para qué era necesario contar todos los detalles de todos los animales y todo lo que tenían que darle a los soldados y al resto de la congregación y el tributo de 1 en 50 y 1 en 500 que tenían que dar cada uno? Para que las cosas se den 1 en 500, tienen que ser, haber nacido la cantidad de ovejas y la cantidad de asnos y la cantidad de bueyes, múltiplos de 500. Para, ¿cómo haces? Si yo voy a un campo y voy a contar las ovejitas, me va a dar un número 536, 537, en 337.000, para que me dé un número redondo. Significa, además, que tiene que estar programado eso desde el momento de la concepción incluso del animal. ¿Cuántos animales va a tener? ¿Cuánto va a vivir cada animal? ¿Y cuánto va a morir el otro animal? Para que me dé un número exacto. ¿Cómo hicieron para hacer eso? Y eso es lo que la Torá nos cuenta el detalle, para darnos una idea de que el que maneja el mundo al máximo del detalle es Hashem. Y Hashem programó con tiempo de anticipación cuántos animales van a nacer, cuántos animales iban a morir, para que le dé el número exacto. A veces uno se piensa que está, como se dice, a la buena de Dios. Hay una expresión, a la buena de Dios. Uno piensa que está abandonado, pero es al revés. A la buena de Dios quiere decir que Dios programa al detalle cada segundo, cada cosa que pasa en el mundo. Entonces, este es el mensaje que anticipa también la enfermedad a la curación. Y que nos pone el aniversario de Aarón, que era el que amaba a Israel, cerca
siempre de la Perashá que se lee antes de Rosh Hodesh, del mes de Av, con 1300 años de anticipación, para decirnos que los momentos de encierro, los momentos de desafío son aquellos que nos permiten fortalecernos, que de estas 3 semanas tenemos que sacar energías y transformación, porque de hecho la destrucción del templo no era otra cosa que parte y el programa, parte del viaje para la construcción. Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches y que así sea, que pronto podamos ver el tercer templo, el tercer Bet HaMikdash construido y entendamos la razón de la destrucción para poder construir algo más grande y más duradero.